Una cosa que también, por desmitificar también un poco la cuestión del 15M, o sea, el 15M obviamente en el entorno metropolitano de Madrid no surge de la nada, surge prácticamente de 10 años de lucha. Es decir, lo que permite que el 15M tenga arraigo en Madrid es que durante 10 años ha habido luchas autónomas, ha habido centros sociales, los movimientos feministas han tenido un peso fundamental, movimientos LGTB también. Hay toda una serie de lugares en la ciudad que están, o en el barrio de Lavapiés, luchas de sin papeles, luchas por el cierre de los CIE, que en ese momento, que llevan un tiempo, digamos, tienen un tiempo de vida. Lo que sucede es que cuando el 15M se empieza a territorializar, ya hay antagonismos y conflictos que dan cuerpo a toda esa marea. Entonces, el 15M muchas veces se redacta como de repente todos despertamos. Bueno, es decir, hay un trabajo de militancia previo muy largo, duro, extenso, de prácticamente una década de movilizaciones mucho más locales y mucho más minoritarias, desde luego, esto es así, pero que es lo que permite luego que haya tanta cohesión en una onda, si queréis, un poco más larga. Y además esto va a marcar, esto que os digo, va a marcar la vida y la trayectoria de las distintas asambleas. Allí donde una asamblea, cuando Sol, después de del desalojo de Sol, cuando se dice esto de el tema de nos mudamos a tu conciencia, no nos vamos, nos mudamos a tu conciencia, que es cuando Sol deja de ser enclave centro y empiezan a construirse asambleas de barrio, asambleas de distrito, coordinadoras de asambleas, asambleas de pueblo y demás. Las asambleas que tienen verdadera trayectoria, las que sobreviven, las que duran 3 años, duran prácticamente todo el ciclo, son esas asambleas que realmente caen en un espacio que ya tiene un trabajo previo y donde la asamblea además sabe vincularse a los antagonismos, por ejemplo, a las mareas, a la marea blanca, a la marea verde, a las luchas. Realmente al final las asambleas van a tener trayectoria. Yo os voy a poner un ejemplo muy, o sea, si queréis, muy gráfico de esto. En mi pueblo, en Cienpozuelos, o sea, ya había habido 3 ocupaciones, había habido 3 centros sociales, un pueblo de 24.000 habitantes. Y lo primero que hizo la asamblea fue mapear los conflictos de primero, tener un mapa de lo que había que hacer, de qué teníamos que hacer, qué campañas teníamos que apoyar y con quiénes teníamos que estar. Sin embargo, en otros pueblos cercanos, a 8 kilómetros por ejemplo, la asamblea tuvo un recorrido cortísimo y se dedicaban a otras cosas como grupos de debate, etc. Pero grupos de debate que no tenían una relevancia porque no mapearon el territorio y no pudieron hacerlo. También Valdemoro, que es el pueblo que está al lado de Cienpozuelos, tiene más del doble de habitantes, es decir, es una cosa mucho más grande. Nuestro pueblo es más asequible, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero cuando no hubo ese arraigo, las asambleas cayeron muy rápido. Luego, quiero destacar una cosa, me gustaría destacar una cosa de la que no se suele hablar y de la que se está estudiando ahora bastante, y a mí me parece muy interesante, y tiene que ver con el 15M como movimiento intergeneracional. Y creo que eso ha sido una de las cosas que ha hecho que el 15M tenga el vigor que tiene. Habitualmente, la concepción que se tiene del 15M es que son una multitud de jóvenes precarizados los que se ponen a luchar, ¿no? Y esto los medios de comunicación lo explotaron muchísimo. La juventud indignada, juventud sin futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Son los sujetos tal. Lo que yo he vivido en mi experiencia, tanto en Madrid como en Cienpozuelos, como en otras coordinadoras, es lo nutrido en términos generacionales que estaba el 15M. Gente de generaciones que tenía, pues, gente que tenía más de 50 años, gente que tenía 40, gente de 25, gente de 30. Estamos hablando de cómo eso también va a permitir construir una memoria oral y también una memoria que va a desmontar en gran medida los mitos de la transición, porque en la oleada del 15M mucha gente que había quedado fuera después del referéndum de la OTAN, que no había vuelto a las calles desde los 90 también, vuelve y además enseña, habla y transmite una historia oral y una memoria que es muy rica. Actualmente hay gente que está trabajando esta cuestión en términos etnográficos y me parece muy interesante ver incluso la memoria antifranquista en el marco de las asambleas. Es decir, hay toda una serie de cosas y de transmisión de conocimientos que se dan ahí y que normalmente parece que quedan fuera de foco, porque lo que se ilumina siempre es la juventud, ¿no? La juventud que responde, que protesta, no. En mi asamblea, por ejemplo, había muchísima gente que tenía, yo tengo ahora mismo 36, en aquel momento tenía 35, la semana que viene 36, había gente que, pues yo qué sé, que tenía 50, que tenía 48, 60, y la cuestión fue que todo eso enriquecía el movimiento. Dicho esto, hablar un poco en general acerca del 15M de manera global,
pasaría a otra etapa, ¿no? Que son los años 2012 y 2014, donde yo creo que el movimiento cambia de fase. Esa fase expresiva, donde la gente se está conociendo, donde la gente sigue todavía encantada con la movilización del 15M, con todo lo que significa, tiene que enfrentarse a un reto político fundamental, que es su supervivencia y su reproducción como movimiento. Y ese es el momento donde comienza a haber muchas otras campañas, la movilización empieza a la alza y donde las asambleas que verdaderamente tienen peso específico en su territorio acaban cobrando protagonismo, ¿no? Yo creo que una de las cosas características de todo este periodo, desde el principio del 15M, pero también de este momento, digamos, de esta fase más organizativa, es que la costumbre de articularse como un enjambre, es decir, como un enjambre en las redes y como un enjambre en las calles, crece. Y eso dota al movimiento de una capacidad, digamos, de acción frente a, por ejemplo, los poderes represivos o frente a las delegaciones de gobierno. Es decir, por ejemplo, cosas como cambiar rutas de manifestación de repente, acampar en lugares inesperados, ocupar plazas sin moverte, escenificar la no violencia cuando hay cámaras. Es decir, toda una serie de cosas que ya empiezan a hacer pozo y que forman, yo creo, cada vez más un aprendizaje político y construyen una cultura de la protesta propiamente del 15M. Y yo creo que eso es uno de los elementos que en todo el ciclo 2012-2014 empieza, adquiere músculo. Para que os hagáis una idea general en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en 2013 el número de manifestaciones fueron 4.000. O sea, fue una cosa tremenda. Es decir, toda esta dinámica de territorialización permitía mapear mucho mejor lo que estaba sucediendo y permitía lanzar campañas cada vez mayores y además campañas que, al estar tan bien conectadas las asambleas durante un tiempo, hacía que pudiera haber unas concentraciones masivas en cualquier parte. En el caso de Madrid fue bastante tremendo. Yo recuerdo manifestaciones en agosto, masivas, lo cual es una locura. O sea, en Madrid jamás lo había visto nada así. Y además antirrepresivas, es decir, contra la represión que había habido contra compañeras y compañeros. O sea, en 2012 en general hubo 36.000 manifestaciones en todo el Estado español. Y desde que empezó a gobernar Rajoy, digamos en ese primer año, en ese 2012, eran 120 manifestaciones o concentraciones diarias. Estamos hablando de un proceso de movilización, yo creo que inédito, a un nivel enorme. Por otra parte, yo creo que hay un momento, hay como dos momentos que son muy importantes entre el 2012 y el 2014. A mí uno de los que me parecen esenciales, es, y que responde sobre todo a la modificación del artículo 135 de la Constitución con agostidad y alevosía por parte del PSOE y el PP, ¿no? En el 2011. O sea, esto marca una nueva etapa de conflictividad cada vez más fuerte, pero uno de los conflictos de 2012 más potentes es el rodeo del Congreso. O sea, el rodeo del Congreso me parece un hito muy importante por muchas razones. Primero, me parece que es un hito porque delimita muy bien, no sé si os acordáis, pero vamos, delimita muy bien qué es el pueblo y quién es la clase política. Durante prácticamente año y medio, o sea, no se puede acceder al Congreso de los Diputados, está todo vallado, mientras la ciudadanía se tiene que manifestar fuera. Marca claramente lo que está sucediendo en la sociedad, un alejamiento totalmente brutal de las instituciones, y la ciudadanía. Y además un alejamiento represivo, porque es un alejamiento que se hace con antidisturbios mediante, ¿no? Constantemente. Si os acordáis, el 25S, lo que sucedió además fue que en Madrid Cifuentes se aplicó prácticamente una ley de excepción, que es que se podía registrar autobuses, se podía pagar autobuses, se podía cachear a la gente en todas las entradas de Madrid para que la manifestación no tuviera éxito. Por otra parte, se entró en el retiro a golpes, se disolvió asambleas, y en un contexto claramente represivo y prácticamente fascista, donde eso jamás se había visto hasta entonces, ¿no? Esa violencia con la que se intervenía en cualquier espacio. Lo interesante del rodeo del Congreso, yo creo, es que pone como varios elementos o varias demandas en el centro. Una de ellas es la necesidad de un proceso constituyente, que yo creo que esto marca además una madurez política importante del 15M, es decir, el 15M ya no es el movimiento solo de los indignados, sino que tiene apuestas políticas claras que puede escenificar además frente al Parlamento y rodeando el Parlamento y mostrando que el pueblo está fuera del Parlamento. Una auditoría de la deuda pública, que es otra de las cuestiones que sale en el rodeo del Congreso, una reforma de la ley electoral, la derogación inmediata de los recortes y del 135 y de la modificación del 135, la derogación de la amnistía fiscal,
la supresión de los privilegios de la casta política también, y la paralización de los desahucios, además de crear empleos sostenibles y propiciar una economía que desde luego tenga que ver más con la economía social que con el capitalismo desaforado y el neoliberalismo. Dentro de este marco, además, yo creo que surge un agente nuevo dentro del ámbito de los movimientos que también yo creo que nos toca pensarlo actualmente, que son las mareas. Es decir, en un momento dado, por ejemplo, voy a hablar un poco quizá de la marea blanca, que es que la tengo bastante cercana porque participé en varias de las manifestaciones de la marea. Hay una cosa que sucede y es que, yo os digo, o sea, después del 25S para mí se entra en un proceso de cada vez mayor madurez política, los repertorios políticos son cada vez más potentes y yo creo que las mareas es un sujeto que obedece a esta nueva composición social del movimiento y a esta nueva madurez política del movimiento. Las mareas son capaces de unir sindicatos, usuarios y trabajadores y trabajadoras. Es una cosa tremendamente novedosa para defender, por ejemplo, la sanidad pública. Muchísimos usuarios y usuarias se van a la marea, sindicatos y asambleas sindicales se van a la marea, trabajadores y trabajadoras se van a la marea. Y se construye un sujeto que es muy flexible y que es capaz de llevar las demandas mucho más lejos que los sindicatos, porque utiliza la presión social y no una presión puramente de carácter laboral o administrativo, que está incluida también en las mareas. Yo creo que es interesante pensar en las mareas como un nuevo sujeto político que emerge en ese momento, o si queréis, como una forma nueva de sindicalismo social posible, que todavía no ha sido llevada a cabo. O sea, hablo de esto porque creo que actualmente nos toca pensar esto también, en nuevas formas de sindicalismo social. Porque actualmente lo que tenemos en el plano sindical, bueno, pues en fin, creo que no tengo que comentar mucho. Pero es interesante que las mareas emerjan ahí y sean capaces, en el caso de Madrid, de paralizar la privatización que se había diseñado para todo el entorno sanitario, ¿no? Es una cosa tremenda. Las respuestas yendo un poco más ahora hacia el ámbito, si queréis, dejo esto simplemente mencionado para que luego debatamos sobre ello. Lo que sucede con el régimen, digamos, mientras está sucediendo todo esto, como os he mencionado alrededor del tema del Congreso, la respuesta de la administración va a ser represiva. El proyecto de la ley Mordaza va a ser tremendo y que actualmente está vigente, y esa va a ser la manera en que el régimen, digamos, va a reaccionar ante las demandas sociales. Por otra parte, yo creo que el declive, cuando llega el año 2014, ¿no? Después de 2012 y 2013, el declive fuerte de la movilización llega justo empieza 2014 y en Madrid, por ejemplo, la movilización disminuye un 38%. ¿Por qué disminuye tanto la movilización? Como os he dicho antes, desde luego hay un desgaste, hay un hastío también, salen los Bárcenas el año anterior, salen un montón de casos de corrupción política que hacen a mucha gente también perder esperanza en lo que pueda suceder. Hay un desgaste serio también en barrios porque son muchos años de movilización muy activa, pero al mismo tiempo se produce un cambio de escenario. Y ese cambio de escenario es el comienzo del nuevo ciclo político, que es un ciclo político que empieza con las elecciones europeas y acaba de terminar recientemente. Bueno, no ha terminado realmente porque es probable que, a no ser que haya una gran coalición, pueda haber más elecciones. Pero lo que va a suceder es que ese ciclo político y electoral, en parte, va a nutrirse con gente de las movilizaciones y va a vaciar sectores de movilización. Y eso va a ser así. Pero es que además es como si se hiciera una traducción entre planos, ¿no? Una traducción entre lo que era hasta ese momento la calle era el escenario de conflicto. Todas y todos los que hayamos trabajado en movimientos sociales nos hayamos dado cuenta de que había un bloqueo institucional, no podíamos dar pasos, no podíamos entrar en instituciones, no podíamos mandar prácticamente, solo podíamos presionar y no podíamos hacer muchas cosas porque realmente no teníamos poder político, teníamos un poder social, de presión social que también es político, pero no nos garantizaba que lo que nosotros queríamos que, digamos, las medidas o las mociones que queríamos que se aprobasen tuvieran efectividad. Y el nuevo ciclo político abre, de repente, cuando emerge Podemos, se abre esa llave, ¿no? Se abre como un nuevo espacio político en el que parece que sí se puede intervenir, que parece que sí se pueden hacer cosas, y que para mucha gente, en el 2014, muchas asambleas del 15M, en gran medida, entran directamente en círculos de Podemos, se transforman en las más politizadas porque quieren participar en la vida política, ahora en el marco de algo que parece ser una especie de partido de movimiento, que es muy difuso, que no se sabe claramente qué es ni cómo se está dando.
Y llegaríamos, si queréis, al momento, a una fase final, que sería algo así como pues este nuevo ciclo electoral y la llegada a las instituciones de las candidaturas municipalistas y de parte de la nueva política. Yo creo que cabría hablar de la relación de los movimientos con la nueva política. Y cuando digo que la relación de los movimientos con la nueva política, hablo de la relación de movimientos tanto con Podemos como con las candidaturas municipalistas, que a mi juicio ha sido muy diferente, muy diferente. Así como los movimientos, cuando aparece Podemos, muchos movimientos entienden que es el momento de entrar a hacer política. Hay parte de esos movimientos que entienden que el ámbito institucional no es el ámbito del movimiento y por tanto no van a entrar y van a permanecer de alguna manera vigilantes fuera. Pero lo que sucede realmente es que el cambio de escenario al ciclo electoral hace que la movilización descienda mucho, pero admiten un margen de conflicto importante también. Yo creo que eso es importante y eso además ahora vamos a ver, en el momento de institucionalización de Podemos, vamos a ver cómo eso se va a articular de manera más fuerte. O sea que yo creo que habría una relación como más positiva con la nueva política en el marco de las europeas y habría una relación un poco más compleja y mucho más tirante y a veces incluso contradictoria y antagónica cuando, después de la configuración de la Asamblea de Vista Alegre y lo que empieza a ser el ciclo electoral en sí mismo, por la forma, digamos, en que Podemos empieza a organizarse. Por otra parte, la relación del municipalismo, de las candidaturas municipalistas con los movimientos que vienen del 15M, es diferente porque, aparte de que está nutrida por cuadros mucho más directos del movimiento, las candidaturas municipalistas están arraigadas en el territorio y tienen una disposición que no bebe tanto, digamos, de esa estrategia mediática, que no hay duda de que fue excepcional y genial. Si no, Podemos no tendría la gente que tiene ahora mismo en el Parlamento, tiene un capital mediático tremendo. Pero las candidaturas municipalistas se daban mucho más esa dinámica porosa de relaciones de vecindad, si queréis, de conocimiento de los territorios, que ha permitido también que las intervenciones en muchos territorios hayan sido mucho más acertadas y menos ambiguas que las que ha hecho Podemos en los medios, ¿no? Ahora voy a matizar esto que digo de lo de menos ambiguas. Hay una cosa, o sea, voy a ir cerrando para no extenderme mucho más, pero me gustaría poneros algunos ejemplos de cosas que están pasando y sobre todo hablar, finalmente, de lo que podrían ser algo así como los límites del ciclo político y sus potencialidades. Retomando esta cuestión de la nueva política y su institucionalización. ¿Qué sucede ahora mismo en municipios? ¿Qué sucede ahora mismo en comunidades autónomas? ¿Qué sucede en muchísimos espacios institucionales y políticos? Que parece que son los nuestros y las nuestras quienes han llegado al poder. Que parece que es la gente que viene de los movimientos quienes se han entrado al ámbito institucional y que ahora mismo, tal y como está la cosa, ¿no? Nuestras demandas o todo aquello que se ha pedido durante mucho tiempo en la movilización tendría que darse. Bueno, habría antes que nada hacer una crítica del poder y una crítica de la institución. Las instituciones no están pensadas para... Y eso es una cosa que yo creo que terriblemente no se ha hecho y ahora cuando se entra en la institución pues empieza el problema. Las instituciones no están pensadas para transformar la sociedad. Las instituciones están pensadas para reproducir lo que tenemos y que ha sido durante muchísimo tiempo un modelo productivo clientelar vinculado al ladrillo, con redes clientelares muy definidas y que además los ayuntamientos, en este caso, están capados desde la transición, es decir, tienen un bajo poder económico y además están tremendamente limitados y todavía más limitados después de la última reforma de la administración local que se hizo desde el 2013. Entonces, hay una dificultad impresionante para poder realizar cosas. Pero esto no es excusa. Esto que os digo no trato de que sea una excusa para decir, bueno, nuestros compañeros pobrecillos cómo lo están pasando ahí dentro, etcétera, etcétera. No se trata de eso. Sino que se trata de que hay que entender cuáles son los límites de la institución, pero también hay que entender que hay programas políticos por los cuales se ha llegado a la institución. A mi juicio, lo que estamos viviendo actualmente es una oscilación entre lo que podríamos llamar entre hacer política y hacer gestión en las instituciones. Hay gente en las instituciones que trata de hacer política, que trata de forzar los marcos institucionales y trata de tener voluntad política para implementar su propio programa, que es un programa que normalmente se ha decidido popularmente, y hay gente que tiene un perfil mucho más gestor.
Es decir, llegan, entran y realmente la institución parece que se convierten en más institucionales que la institución. Lo estoy diciendo de manera muy si queréis, sencilla, más complejo, pero es algo que se ve, por ejemplo, en Madrid se ve constantemente. Es una cosa que se ve claramente. Y ello provoca no solo el descontento de la gente, sino también incluso la rabia, porque se reacciona mal a situaciones y a problemas. Voy a poneros un par de ejemplos que yo creo que son muy sonados y que vais inmediatamente a entender. Por ejemplo, en el caso de Ahora Madrid ha habido 2 episodios que a mi juicio han marcado el perfil gobernista, un perfil gestor y, si queréis, de ideología progre, o sea, una ideología que además murió con el zapaterismo, que tiene, en este caso, Ahora Carmena o Ahora Madrid. O sea, sé que esto es hacer una crítica así dura, pero me parece que estamos para esto, si no, pues vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? El primer caso es el de Guillermo Zapata, que como todos sabéis, fue un caso sonado por una serie de chistes. La derecha coge. ¿Qué hace la derecha? Para empezar, el primer problema es no tener un discurso sobre qué son las instituciones y no tener un discurso sobre lo que es el poder desde la institución y su vínculo con los movimientos. Lo primero que genera es la dimisión preventiva de un concejal de un área y se mete por la puerta de atrás en otro. ¿Pero por qué se hace eso? Es absurdo. Acabas de ganar unas elecciones, el pueblo acaba de decirte que quiere que gobiernes y tú actúas así. Lo que hace la derecha madrileña, que es una derecha tremendamente inteligente, hay que decirlo, el aguirrismo es probablemente... 20 años de aguirrismo no se sostienen así porque sí. Es porque Aguirre generó una serie de lobbies brutales donde ella podía hacer movimiento y vamos, a un nivel elevadísimo. ¿Qué hace la derecha? Inmediatamente saca esto, lo convierte en una guerra cultural y al convertirlo en una batalla cultural hace que Ahora Madrid asuma un marco progre y, por la cuestión del supuesto antisemitismo, que era una tontería como la copa de un pino de Guillermo Zapata, opere una crisis. Algo tremendo. ¿Qué ocurre? En ese momento que estamos viendo los primeros efectos de la institucionalización. La manera de sucumbir de un nuevo ayuntamiento del cambio ante una guerra cultural que no tiene, o sea, realmente una posición de autoridad de, perdonen, aquí estoy gobernando yo, ya pueden decir ustedes lo que quieran, aquí no va a dimitir nadie. Un golpe de este tipo no se da y simplemente se asume el marco de la derecha y se le da a la derecha lo que quiere. Obviamente, cuando a la derecha se le da lo que quiere, va a pedir más. Es así. Y el último caso, a mi juicio, sangrante y problemático ha sido el de los titiriteros. Como sabéis, en Madrid ha sido una cosa brutal, donde además hemos asistido a un discurso más, ¿cómo decirlo?, más punitivo todavía no sé, o sea, lo que se ha hecho es se hizo una denuncia preventiva. Es decir, vamos a ser más papistas que el Papa. La ultraderecha denuncia que los titiriteros son terroristas por sacar una pancarta donde pone Gora Alcaeta, ¿no? Que además es una burla en el marco de un teatro, que es una cosa que es absurda. Y lo que se hace es denunciar a los propios titiriteros desde el ayuntamiento, asumir de alguna manera lo que la derecha está exigiendo, donde además estas personas acaban en régimen FIES y acaban además, o sea, como si fueran terroristas por una estupidez impresionante, ¿no? Marco estos dos elementos porque yo creo que son dos cosas que estamos viendo actualmente y vemos también cuáles son los límites de la institución para operar y cuáles son los límites del movimiento. ¿Qué pasó? Que el movimiento, en el caso de los titiriteros, masivamente les defendió. Les defendió por encima de Podemos, por encima de un montón de cosas y al final el sentido común entendió en gran medida que era absurdo, que era una locura. El problema para mí es que desde Podemos y desde algunos ayuntamientos del cambio se asuma un marco progre en este sentido porque al final es un marco perdedor y es un marco que va a reincidir en la reproducción de la gestión y a mi juicio también es un límite de que el sujeto hegemónico del 15M sean las clases medias. No, es una cosa así. Luego, por otra parte, me parece que habría, o sea, si nos ponemos a pensar, o sea, de manera, si queréis, muy ambiciosa, y lo dejo para el debate, qué tiene que hacer o cuáles son algunos de los retos del movimiento y del municipalismo, a mí me parece que son tres. Primero, normalizar que el conflicto abierto o sea, es algo democrático, habitual y normal.
Y si no hay conflicto y hay gestión y hay un constante apoyar a los compañeros que están en la institución, no conseguimos nada, porque las instituciones no son espacios de transformación social por sí mismas. Las instituciones solo pueden funcionar y solo pueden transformar socialmente un marco o algo si hay un músculo social fuerte que entra en contradicción muchas veces con la institución, a pesar de que sean nuestras compañeras y compañeros quienes estén ahí. Y esto es importante asumirlo, porque si no lo asumimos, estamos regalando instituciones a gente que va a acabar quemada, va a acabar formando parte de una institución que realmente reproduce lo mismo, que solo gestiona presupuestos, que realmente se ocupa de un marco de gestión tremendamente limitado si lo vemos a los ayuntamientos, y no hace política. Si os dais cuenta, no se hace política muchas veces. Entonces, eso es una de las cosas, asumir que el conflicto y la tensión es una cosa, es algo normal democráticamente, y que no nos llamen, como he visto a veces, marginales, traidores, etc. O sea, que también hay discursos desde Podemos que son bastante terribles en algunas ocasiones. Luego, por otra parte, me parece que para pensar esta relación entre el movimiento pensar la relación entre movimiento e institución requiere pensar actualmente y requiere plantearse qué son los contrapoderes y qué es constituir un contrapoder. Un contrapoder estable que pueda ser vigilante y que pueda pugnar porque los programas políticos se lleven a efecto, ¿no? Y que pueda además intervenir y tener un músculo social suficiente como para intervenir en el marco institucional a través de su presión. Yo creo que hay que pensar en una lógica de contrapoderes cada vez más para que programas y personas obedezcan. Es decir, para crear una dinámica del mandar obedeciendo, ¿no? Esa es la cuestión un poco que yo creo que es importante. Y luego hay una cosa, y hay otro detalle que me parece importante, que no hay que confundir, y que creo que se está confundiendo mucho, y a mí me parece muy, muy problemático, y es que las nuevas dinámicas de participación que generan los ayuntamientos y que se están generando, que son dinámicas de participación a veces que parecen mediáticamente de mucha intensidad y a la hora de la verdad no tienen tanta intensidad. Me remito, por ejemplo, en el caso de Madrid al caso Wanda, donde se habla de que el gran edificio de Plaza de España va a ser vendido a un magnate chino que va a hacer allí un centro comercial y demás, y si les dice a los vecinos que van a participar en la remodelación de la plaza, tal y cual, cuando ya se ha hecho un contrato, obviamente eso, usted no me está pidiendo participar, usted me está pidiendo que refrende su proyecto, y es una cosa que el PSOE ha hecho mucho. Usted me está abriendo un espacio de participación, me está pidiendo que refrende su proyecto. No está, y lo que ha ocasionado es que todas las asociaciones que participan, más Ecologistas en Acción, se quejen de esta cuestión, ¿no? Y es muy importante. Y no hay que confundir nunca, yo creo, la participación política que viene de la institución con la presión social, lo que son los antagonismos y los movimientos sociales, que son cosas diferentes. Y que una cosa puede además cortocircuitar la otra. Así que hay que tener cuidado y diferenciar bien, yo creo, estas cuestiones. Me parece que es importante pensar en estas relaciones y los ejemplos que os he puesto son ejemplos claros donde hay pugnas entre movimiento e institución. Las instituciones defienden una lógica y los movimientos defienden otra. La resultante de esto, teniendo también a la derecha y teniendo también otras fuerzas políticas, puede ser muy diversa, ¿no? Puede ser muy, muy diversa. Pero lo que yo veo claramente es que a lo que vamos ahora mismo, en este momento, y una cosa que nos toca pensar de manera seria, es cómo los movimientos sociales realmente pueden llevar a efecto sus demandas en un contexto que principalmente está abierto para que eso sea, ¿no? Pero donde se encuentran constantemente bloqueos, día sí, día también. Yo creo que hay que pensar en esa lógica de contrapoder, que luego podemos hablar cómo puede constituirse, podemos darle más vueltas si queréis, pero me parece que esto va a marcar bastante la nueva fase. Y por cerrar, solo decir una cosa. O sea, veis que un personaje, por ejemplo, tan potente como Ada Colau, ¿no? Ada Colau, en relación con Manuela Carmena, pues no es, digamos, una... Es decir, Manuela Carmena tiene un perfil muchísimo más conservador, un perfil muchísimo más de jueza, más progre, pero Ada Colau no. Lo que está sucediendo actualmente, lo que ha sucedido con CGT en Barcelona, vamos, ha sido una cosa tremenda, donde se pide que se paralice la huelga para negociar, es decir, una serie de comportamientos un tanto, en fin, muy patronales, y por otra parte la persecución que está habiendo de manteros otra vez, actualmente, en términos punitivos, otra vez en Barcelona. Creo que este tipo de elementos nos dan un poco el perfil de cuáles son los problemas que nos vamos a encontrar actualmente, ¿no? Y muchísimas gracias.